Esto pasó hace casi 3 años. Era un día libre y yo estaba cansado de la misma rutina de labranza en mi pequeña aldea. Decidí aventurarme al bosque cerca del pueblo, un lugar del que había oído historias extrañas. Nunca me había interesado mucho, pero algo me empujaba a ir. Caminé entre los árboles, sintiendo la brisa fría en mi cara. Los sonidos del bosque eran diferentes, había ruido por todas partes. Miré las ramas moverse, y aunque el lugar tenía su belleza, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que algo estaba en el aire. Después de caminar un rato, tropecé con algo. Me agaché y vi un cofre viejo, medio enterrado entre las hojas. Mi primer pensamiento fue que era un baúl abandonado. No sé qué me pasó, pero sentí que tenía que abrirlo. Al hacerlo, encontré joyas, monedas antiguas y objetos que nunca había visto. Pero una sensación extraña me invadió. Era como si alguien me estuviera mirando. Me asomé a mi alrededor, pero solo el susurro de las hojas rompía el silencio. Esa noche, mientras dormía, desperté de repente. Escuché un susurro. «Emilio», decía una voz muy baja. Pensé que era un sueño, pero los días pasaron y seguí escuchando eso. Empezó a asustarme. Me levantaba de la cama con el corazón acelerado, tratando de comprender quién o qué me llamaba. Mis vecinos comenzaron a mirarme de otra manera. Antes éramos amigos, pero ahora había desconfianza en sus miradas. En el mercado, una mujer me observó fijamente y su rostro se tornó pálido. Recuerdo que sus labios se movieron, pero no escuché nada. También juraría que dijo, «devuélvelo». Esa frase me heló la sangre. Los días se hicieron más oscuros desde que encontré el cofre. Las sombras del bosque parecían extenderse. Desde ese día me sentí atrapado. No era solo el tesoro, era algo más, una presencia que me seguía. Al principio pensé que podía ser mi imaginación, pero ya no estaba seguro. Un amigo se me acercó y me preguntó directamente si había encontrado el tesoro. Le dije que no, pero vi el miedo en sus ojos. «Debemos pensar en lo que hicimos», dijo, casi susurrando. Así que decidí regresar al bosque. Tal vez ahí podría encontrar respuestas. Caminé con lento temor, sintiendo que el aire se volvía denso. Cada paso me costaba más, como si el bosque tratara de detenerme. Al llegar al lugar, miré el cofre. Me atreví a preguntarle en voz baja, «¿Qué quieres de mí?». La respuesta fue solo el murmullo del viento. Volví a casa esa noche sintiéndome más solo que nunca. El eco de mi nombre seguía resonando en mi mente. La vida en la aldea continuaba, pero yo estaba atrapado en el bosque, cargando un secreto que nunca pude comprender. Desde entonces nunca estuve igual. Las sombras se habían apoderado de mí, y esas noches, cuando el susurro me llama, ya no sé si soy yo quien debe temer. Capítulo 2. El día después de mi regreso del bosque, todo se sentía diferente. La luz del sol entraba por mi ventana, pero no lograba iluminar mi interior. El susurro seguía presente en mi mente, constante y molesto. Despertar se había convertido en una tortura. Ese Emilio resonaba sin cesar, como un eco en un túnel que parecía nunca terminar. Decidí salir a dar un paseo por la aldea, en un intento por distraerme. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con los vecinos, sentía que sabían lo que había hecho. Algunos me dieron la espalda y otros se apartaron de mi camino. Era como si el aire se cargara de murmullos cada vez que me acercaba. Una sensación de aislamiento se apoderó de mí. En el mercado, de pronto, reconocí a la mujer que me había mirado con tanto temor. Tenía la mirada perdida y su rostro contaba historias de terror. Intenté acercarme, pero ella retrocedió, como si un guardaespaldas invisible la protegiera de mí. «No te acerques», dijo con voz temblorosa. Su reacción me dejó confundido.
¿Qué había hecho para ser evitado de esa manera? Esa tarde decidí visitar a Martín, un viejo amigo de confianza que había pasado mucho tiempo en el bosque. Tal vez él podría ofrecerme una perspectiva diferente, algo que diera sentido a todo lo que estaba sintiendo. Al llegar a su casa, encontré la puerta entreabierta. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Llamé ligeramente, pero no obtuve respuesta. Empujé la puerta y entré. El aire estaba denso, casi pesado. La casa estaba totalmente en silencio. «Martín, ¿estás aquí?», grité, pero solo el eco volvió. Me adentré un poco más, notando que los muebles estaban cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en días. Fue entonces cuando un repentino escalofrío me recorrió la espalda. Una nota, arrugada y amarillenta, estaba colocada sobre la mesa. Me acerqué con el corazón en la garganta y la leí. Decía: «Devuélvelo antes de que sea demasiado tarde». Mi rostro se palideció. Ese mensaje era claro y me recorrió un miedo profundo. En ese mismo instante, el ruido de pasos resonó en la tierra afuera. Volté alarmado. La luz del sol empezaba a apagarse y una sombra se proyectó en la puerta. Me mantuve inmóvil, conteniendo la respiración. No podía dejar que me atraparan aquí. Retrocedí lentamente hacia la salida y en el último momento vi a alguien entrar. Era Martín, con su cara cansada y una expresión llena de preocupación. «Emilio, tenías que regresar», exclamó, con los ojos abiertos de par en par. «¿No te das cuenta de lo que has desatado?». Mis preguntas acumuladas luchaban por salir, pero el miedo me dejó sin voz. No sabía si debía contarle lo que había encontrado o si eso solo provocaría más pánico. Y mientras nos mirábamos, el susurro volvió, más fuerte que nunca, llenando el espacio entre nosotros, como si el bosque hubiera enviado su advertencia. La atmósfera se volvió tensa. «Debemos irnos», dijo Martín, girándose hacia la puerta. Pero no tenía ni idea de lo que se nos venía encima. No sabía que al adentrarnos en lo desconocido, desataríamos algo que cambiaría todo en la aldea, y que yo sería quien lo pagara. «¿A dónde vamos?», logré preguntar. «Al bosque», dijo con un tono decidido que me heló la sangre. Capítulo 3. El corazón me latía en un constante tamborileo. ¿Al bosque? Sus palabras resonaban en mi cabeza como un mantra aterrador. La idea de regresar a aquel lugar me llenaba de pánico, pero la mirada de Martín, entremezclada con la urgencia de su mensaje, no dejaba espacio para la duda. Sin más palabras, ambos nos dirigimos a la salida. El sol se había ocultado detrás de las montañas, y la sombra del bosque se extendía, como un monstruo esperando a devorarme. Mientras caminábamos, intenté tomar un respiro profundo, pero el aire se sentía frío y espeso. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies parecía un aviso, como si el bosque nos viera llegar. «¿Qué sabes sobre el mensaje?», finalmente logré preguntar, rompiendo el silencio tenso. No podía quitarme la sensación de que, de alguna manera, ese simple papel había cambiado todo. Martín me miró, su expresión ahora seria. «No es la primera vez que ocurre algo así», dijo. «La gente ha desaparecido, y el bosque parece reclamar lo que es suyo. Nadie vuelve a ser el mismo». Su voz tembló, y un estremecimiento me recorrió al pensar en lo que eso podría significar. Poco a poco llegamos al borde de los árboles, y de pronto el susurro se hizo más fuerte, llenando mi cabeza con un murmullo que no podía entender. «Emilio». Era inconfundible. ¿Qué era lo que quería de mí? Una inquietud creció en mi pecho y quise dar un paso atrás, pero Martín me empujó hacia adelante. «Estamos cerca», dijo. «Es aquí donde algunos han visto cosas extrañas». Me detuve un instante, buscando alguna señal de lo que podía esperar. El aire estaba lleno de una quietud inquietante, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración.
De repente, una sombra se movió entre los árboles, y mi corazón se detuvo. ¿Qué fue eso?, pregunté, con voz apenas audible. Martín se volvió hacia mí, y vi el pánico en sus ojos. «Debemos seguir avanzando», dijo, apretando los dientes. Me hizo un gesto para que lo siguiera, pero cada fibra de mi ser quería dar la vuelta y correr. Sin embargo, no podía dejar que su miedo me afectara. Estaba en juego algo mucho más grande. Cruzamos un pequeño claro y llegamos a un árbol enorme, anciano, con ramas torcidas que parecían brazos extendidos. Y ahí, al pie del tronco, encontré un objeto brillante. Me agaché para inspeccionarlo. Era una pequeña caja, con símbolos extraños grabados en su superficie. La abrí lentamente, y un destello dorado se reflejó en mi rostro. Dentro, había monedas antiguas, joyas desgastadas, y algo que parecía un amuleto. Al tocarlo, una energía atravesó mi cuerpo, como una corriente eléctrica. Fue entonces cuando escuché el grito, un grito agudo que provenía del interior del bosque, como si el mismo lugar estuviera reclamando su pérdida. Martín dio un paso atrás, sus ojos desorbitados. «¡Ya cierra eso!», gritó, su tono lleno de pánico. Sentí el miedo en su voz, y eso solo sirvió para intensificar el mío. Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad pareció cobrar vida. Algunas figuras emergieron entre los árboles, sus rostros difusos y difíciles de reconocer. La atmósfera cambió drásticamente, y el susurro se tornó un grito ensordecedor. «¡Huye, Emilio!», gritó Martín mientras tomaba mi brazo, pero ya era demasiado tarde. La sombra nos envolvió, y en ese momento supe que nuestra vida jamás volvería a ser la misma. Capítulo 4. La oscuridad nos abrazó, y en un instante todo desapareció. La presión en mi pecho se intensificó, llenándome de terror. Sentí que Martín me arrastraba, pero no sabía hacia dónde. Todo mi mundo se convirtió en un laberinto de sombras y gritos distantes. «¡Emilio, corre!». La voz de Martín fue una ancla en la confusión. Volví a concentrarme, a pesar de que el eco de las figuras se acercaba. Con cada paso, el suelo parecía moverse bajo mí, como si el mismo bosque estuviera vivo, deseando atraparnos. Desvié la mirada a mis alrededores. Había árboles que tensaban sus ramas hacia nosotros, como si intentaran absorbernos. Los gritos se mezclaban con un ruido sordo, el murmullo del bosque que nunca nos había dejado. ¿Qué querían? ¿Por qué estábamos aquí? «¡No mires atrás!», me gritó Martín, su respiración entrecortada. Estaba asustado, al igual que yo, y cada segundo se sentía como una eternidad. Acelerando, saltamos sobre raíces que se alzaban como serpientes. Lamía el aire con su aliento helado. De repente, mi pie se enredó en una de ellas y caí de rodillas. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían, llevándome de vuelta a la calma que había en el bosque antes de la caja. «¡Emilio!». Martín se detuvo, volviendo por mí. Sus ojos se movían inquietos, tratando de encontrarme entre las sombras. «¡Vamos!», me instó, alzando su voz por encima del caos. Logré levantarme, y sin pensarlo, corrí hacia él. Unos pasos más, y de pronto el suelo se desgajó bajo mis pies. Caí al suelo, seguido por una oleada de polvo y hojas. Un profundo hoyo se había abierto frente a mí. «Esto no puede estar pasando», era todo lo que podía pensar. Martín extendió su mano, ayudándome a levantarme, pero el terror no me dejaba. «¿Qué hay ahí?», pregunté, señalando el abismo frente a nosotros. Una retorcida escalera se perdía en la oscuridad, como un callejón que se extiende sin final. Algo deslumbrante brillaba en su interior. «Es un túnel», contestó, con voz temblorosa. «Puede que nos lleve a un lugar seguro», pero su mirada me decía que no estaba seguro de nada. La posibilidad de seguir adelante o quedarme en la oscuridad me hinchó con indecisión. Pero los ruidos de las sombras nos empujaron y sabía que no tenía elección. «Vamos», dije, tragándome el miedo y aferrándome a la mano de Martín. Comenzamos a descender, sin mirar atrás.
El aire se volvió más frío y la atmósfera se volvió más densa. Las paredes del túnel parecían resonar con un latido sordo, como si el lugar mismo estuviera vivo. Cada paso que dábamos resonaba a nuestro alrededor. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mi voz resonando en la cavidad oscura. Las respuestas lucían más esquivas que nunca. «Yo no lo sé», respondió Martín, pasando una mano por su frente empapada en sudor. «Pero he escuchado historias sobre esto. Algunas personas decían que había algo guardado aquí, algo que pertenecía a ellos». «¿A quiénes?». El eco de mi pregunta se perdió en un rincón oscuro. «Al bosque», dijo con miedo, y de pronto todo cobró sentido. Un nuevo escalofrío recorrió mi espalda, sintiendo que las sombras estaban más cerca. Entonces, un brillo intermitente apareció más adelante en el túnel, creciendo. «¿Ves eso?», murmuré, apuntando hacia el resplandor. Martín asintió, su respiración contenida. Algo en su mirada me hizo sentir que estábamos a punto de descubrir algo mucho más grande y aterrador. Desperté de mi trance, sintiendo que una nueva amenaza se cernía sobre nosotros. El resplandor se acercaba, y con él una creciente sensación de que algo o alguien nos estaba esperando. ¿Podría ser posible que al haber tocado el amuleto, despertamos algo que debería haber permanecido en el olvido? La sensación de que ya era demasiado tarde se instaló en mi pecho. Avanzamos hacia el brillo, sin saber que la verdadera prueba estaba comenzando. Capítulo 5. El destello se hacía más intenso a medida que nos acercábamos. La luz parecía danzar y proyectaba sombras extrañas en las paredes del túnel. «¿Qué crees que es?», pregunté, mi voz apenas un susurro, atrapada entre el miedo y la curiosidad. «Solo hay una forma de descubrirlo», respondió Martín, su mano aún apretada alrededor de la mía, como si su agarre pudiera protegernos de lo que estaba por venir. Continuamos bajando, las escaleras metálicas chirriaban bajo nuestros pies. Con cada paso, un ligero temblor sacudía el túnel, como si la tierra misma estuviera inquieta. El brillo se convirtió en una luz constante. De repente, dimos un giro y entramos en una amplia caverna iluminada por una esfera luminosa que flotaba en el aire. El espectáculo era sobrecogedor y desconcertante. Cientos de objetos antiguos estaban esparcidos alrededor. Armas oxidadas, fragmentos de cerámica y herramientas rotas. Todo parecía formar parte de una historia que no conocíamos. Sin embargo, en el centro de la caverna, sobre un pedestal hecho de rocas, estaba un objeto que capturó mi atención. Un amuleto similar al que había encontrado antes, pero más grande y con inscripciones que brillaban con un brillo azuloso. «Eso debe ser lo que buscan las sombras», murmuré, mi voz temblorosa. El aire se volvió más frío y una sensación de inquietud creció en mi interior. El mismo amuleto que había tocado, con su aura misteriosa, parecía estar conectado a este lugar. Martín dio un paso hacia adelante, pero lo detuve. «Espera, no lo toques». «¿Por qué no?», dijo, frunciendo el ceño. «Es nuestra única oportunidad de entender lo que está pasando». «No lo sé, pero esto se siente mal». Podía sentir la presión en el aire, una mezcla de expectativa y miedo. Justo en ese momento, un sonido sordo resonó desde la entrada del túnel, como si algo pesado estuviera acercándose. Miré hacia atrás y vi un movimiento en la oscuridad. «Martín, por favor, tenemos que irnos», le dije. Mi voz sonaba más desesperada que nunca. Las sombras estaban llegando, y podía verlas avanzar lentamente, tomando forma en la tenue luz del túnel. «Pero el amuleto», insistió, sin apartar la mirada de su brillo hipnótico.
No, no podemos arriesgarnos. Tendremos tiempo de entenderlo luego, le grité, sintiendo que mi corazón se aceleraba. La presión crecía y sabía que no podíamos quedarnos donde estábamos. Martín, por fin comprendiendo la urgencia de la situación, retrocedió. Está bien, vamos. Dando unos pasos hacia atrás, comenzamos a alejarnos del pedestal. Las sombras parecían detenerse, como si se desilusionaran al perdernos de vista. Pero antes de que pudiéramos dar la vuelta, un viento helado sopló a través de la caverna, llenando el aire de susurros inquietantes. Las sombras chisporrotearon a nuestro alrededor, y una figura surgió de la oscuridad. Una silueta etérea, con ojos resplandecientes que nos observaban fijos. «No deberíais haber venido aquí», resonó su voz como un eco lejano a través del tiempo. Nos quedamos paralizados. La verdadera naturaleza del peligro nos golpeó como un rayo. La figura parecía extraer la luz de la caverna, arrastrándola hacia su oscura presencia. «¡Corremos!», grité, y sin dudarlo, tomé la mano de Martín. Comenzamos a correr hacia la salida, el eco de nuestros pasos reverberando en la caverna, mientras la silueta se acercaba, sumiendo todo en una creciente oscuridad. «No podemos dejar que nos atrape», exclama Martín, luchando contra el pánico. A cada segundo sentía que estaba a punto de ser devorado por el mismo temor que nos había llevado a este lugar. Atravesamos el umbral del túnel, sabiendo que la luz del bosque era nuestra única salvación, pero el aire se desvanecía tras de nosotros y la entidad nos seguía. ¿Qué era lo que habíamos despertado realmente? ¿Y qué significaba para nosotros? La angustia se apoderó de mí, pero ya no había tiempo para preguntas. Teníamos que escapar, y lo más rápido posible. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Capítulo 6. Corrimos a través del túnel, el pánico empujando cada uno de nuestros pasos. Las sombras parecían más reales, más amenazantes mientras acortaban la distancia. Podía oír susurros, como si estuvieran discutiendo entre sí, planeando atraparnos. «No mires atrás», le grité a Martín, sintiendo que la urgencia de la situación nos consumía. «Estoy intentando», respondió, su voz entrecortada. «Es difícil correr cuando sientes que te están siguiendo». El túnel se iluminó brevemente, como si la esfera de luz que habíamos visto en la caverna quisiera guiarnos, pero era solo un destello. Nos empujó hacia adelante y sin dejar de correr me di cuenta de que la salida estaba cada vez más cerca. La luz del exterior parecía un alivio brillante en medio de tanta oscuridad. Pero entonces un eco profundo resonó a través del pasadizo, deteniendo nuestro impulso. «No huyáis», dijo la voz etérea que ya conocíamos, sonando más cerca. «No hay escape de lo que habéis desatado». Me detuve por un instante. Una mezcla de miedo y curiosidad paralizaban mis pensamientos. «¿Desatado?», murmuré. La figura parecía alimentarse del miedo, algo que no podía comprender. «¿Qué sabes de nosotros?». La respuesta llegó en forma de una risa escalofriante que reverberó en las paredes del túnel como si no fuera de este mundo. «No sois más que los últimos en una larga cadena, aquellos que intentan apoderarse de lo que no comprenden». «Eso no queremos», Martín dijo, con la respiración acelerada. «Solo queremos salir de aquí». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una ráfaga de viento nos golpeó y la salida pareció desvanecerse por un instante. «No sois bienvenidos en estos espacios», dijo la figura, y su voz se extendió, resonando en la caverna y apoderándose del aire a nuestro alrededor. «Solo corre», le grité a Martín, aferrando su mano con más fuerza que nunca.
El túnel se oscurecía a nuestra espalda, y yo no podía soportar la idea de mirar. De alguna manera, esas sombras eran más que una simple amenaza. Había una historia en sus ecos y en su risa, algo que pulsaba con las inscripciones del amuleto. Al llegar al final del túnel, caímos al suelo en la luz del bosque, empujados por la inercia. Nos costó recuperar el aliento, y el aire fresco parecía un milagro comparado con la pesada oscuridad que nos había rodeado. Pero la tranquilidad no duró. A lo lejos, los árboles crujieron y sentí el aire espesarse. «Están aquí», murmuré, mirando hacia los alrededores, buscando respuestas en cada sombra moviéndose entre las ramas. Las criaturas no se fueron, aún estaban presentes, merodeando nuestro mundo. «Necesitamos un plan», dijo Martín, sus ojos mostrando la misma mezcla de miedo y determinación que sentía. «No podemos seguir huyendo sin entender qué hemos liberado». Asentí, sabiendo que solo había un camino por delante, pero con cada latido de mi corazón la incertidumbre crecía. ¿Podríamos realmente enfrentarnos a lo que habíamos desatado? La pregunta pesaba en mis pensamientos mientras comenzábamos a avanzar entre los árboles, la luz del día, una débil protección contra la oscuridad que cernía sobre nosotros. Y entonces vi algo en el suelo, una pequeña figura reluciente. Era un fragmento del amuleto, igual al que había estado en el pedestal. ¿Había más? Esa pieza podría ser la clave, pero ¿qué nos costaría obtenerla? Mientras me inclinaba para recogerla, el viento susurró entre los árboles, una advertencia, un eco profundo que resonaba con la necesidad de respuestas. Desgraciadamente, me di cuenta de que no teníamos la menor idea de lo que nos esperaba. Capítulo 7. Mientras mi mano alcanzaba el fragmento reluciente, un escalofrío recorrió mi espalda. El amuleto brilló con más intensidad de lo que había anticipado, casi como si estuviera vivo. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo una extraña energía vibrante que pulsaba a través de él. Martín se inclinó a mi lado, sus ojos fijos en la pieza. «¿Qué es eso?», preguntó, su tono entre la fascinación y el miedo. «No lo sé», respondí, «pero puede ser importante. Quizás tenemos que reunir todos los fragmentos». Un crujido de ramas rompió la tensión del momento, y ambos giramos nuestra atención a la espesura del bosque. Las criaturas que nos habían seguido ahora parecían más cercanas, casi palpables. Sus sombras danzaban entre los árboles, formando figuras que se retorcían en la penumbra. «Debemos movernos», dijo Martín, su voz un murmullo apremiante. «No podemos quedarnos aquí». Me levanté rápidamente, el fragmento aún en la mano, mientras nos adentrábamos más en el bosque. Cada paso se sentía como un viaje hacia lo desconocido, un camino plagado de peligros invisibles. Mientras caminábamos, empecé a recordar las inscripciones del amuleto. «Podría haber más fragmentos escondidos cerca de la caverna», razoné. «Tal vez si los reunimos, podamos entender lo que hemos desatado». Martín asintió, su rostro serio. Seguir el camino de vuelta podría ser arriesgado, pero quizás sea nuestra única opción. No estaba seguro de poder retroceder, pero sabía que la oscuridad acechaba cada vez más. La sensación de ser observados crecía en cada brisa oscura que soplaba entre los árboles. Una vez más, sentí que el miedo se apoderaba de mí, como una sombra al acecho. Decidimos regresar al túnel. La luz del día se desvanecía rápidamente, dejando paso a un crepúsculo inquietante. Tuvimos que detenernos varias veces, escuchando con atención los ecos lejanos de lo que parecía ser un susurro colectivo de la oscuridad. «No hay salvación», repetían en un tono escalofriante. Con cada paso que dábamos, la sensación de peligro se hacía más intensa. Había un resoplido que parecía llevar nuestras palabras, retumbando en la caverna. Al llegar al borde del túnel, me detuve. ¿Qué tal si ellos son lo que tenemos que enfrentar para reunir los fragmentos? Martín frunció el ceño. Pero, ¿y si lo peor de todo ya está dentro?
Justo cuando estábamos listos para dar el siguiente paso, una sombra más grande emergió del interior del túnel. En ese momento, comprendí que no éramos los únicos que deseaban obtener el amuleto. Había algo más ahí, y no estaba contento con que estuviéramos a punto de alterar su mundo. Al ver la figura imponente, el fragmento en mi mano empezó a brillar con más poder, como si estuviera tomando vida propia. ¡Aquí vamos de nuevo!, grité, y antes de pensarlo, corrí hacia la oscuridad junto a Martín. La figura se abalanzó sobre nosotros, y la última cosa que recordé fue una ola de luz envolvente con un grito resonante detrás de mí. Todo se volvió negro. Desperté en un lugar extraño, rodeado de susurros. Ya no estaba en la caverna, pero uno de esos ecos resonaba. «Estamos aquí», decía, «y ahora es tiempo de pagar el precio». Capítulo 8. Abrí los ojos lentamente, sintiendo la confusión y el miedo al mismo tiempo. Todo era oscuro, pero había luces parpadeantes a lo lejos, como estrellas en una noche sin luna. El susurro seguía retumbando en mi cabeza. «Estamos aquí, y ahora es tiempo de pagar el precio». Me incorporé lentamente, buscando a Martín, pero la neblina de la oscuridad parecía tragarse su figura. «¡Martín!», grité, pero mi voz sonó distante, como si el eco se desvaneciera antes de llegar siquiera a mis propios oídos. A medida que me movía, el lugar comenzó a tomar forma. Era un vasto espacio, no parecía ser la caverna que había conocido. Las paredes eran de un cristal oscuro y reflejaban las luces titilantes, creando un espectáculo hipnótico, pero inquietante. Mis pasos resonaban en el silencio, lo que avivó mi ansiedad. El lugar me era ajeno, pero había una extraña familiaridad con aquellas luces. ¿Acaso eran las almas de aquellos que habían perdido la vida aquí? Justo en ese instante, una figura emergió de la penumbra. La sombra era delgada, casi humana, pero su rostro estaba oculto por un capuchón negro. «Bienvenido», susurró la figura, y el aire se volvió gélido. «Has cruzado el umbral, y el precio debe ser pagado». «¿Qué precio?», le pregunté, intentando mantener la calma. «¿Dónde está Martín?». «Es un precio que no puede ser revelado fácilmente. Ni tú, ni tu amigo están preparados para comprenderlo». Su voz era chillona, un eco lejano que parecía provenir de muchos a la vez. Me sentí atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de entender. «¿Qué quieres de nosotros?», inquirí. No estaba dispuesto a dejarme intimidar, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. La figura levantó un brazo largo y esquelético, señalando hacia las luces parpadeantes. «Cada luz es un fragmento de vida, un sacrificio por un deseo cumplido. Reúne los fragmentos y quizás puedas asegurarte la libertad o la verdad que buscas». Recordé el amuleto en mi mano, todavía caliente y vibrante. Había algo en su luz que me prometía poder. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque sabía en mi interior que no era una opción. «Entonces el bosque reclamará lo que es suyo», respondió, y su tono se tornó amenazante. «Pero ten cuidado, no todos son lo que parecen. El bosque nunca olvida». Una ráfaga de aire frío me hizo estremecer. Con la vista nublada por el temor y la incertidumbre, decidí avanzar hacia las luces. A medida que me acercaba, cada destello parecía resonar con un eco familiar, como si cada fragmento tuviera su propia historia que contar. Sin embargo, había una extraña sensación de que no estaba solo. La sombra seguía observándome, acechando como un depredador esperando a que el momento fuera propicio. Sentí que el amuleto en mi mano comenzaba a vibrar más intensamente, como si hay algo en las luces que necesitaba. Me detuve un instante y miré la figura. «¿Qué hay de Martín?», exigí. «¿Podemos salir de aquí sin su sacrificio?». «No puedes salvar a quien está destinado a perderse»,
dijo en un susurro que rozaba lo ominoso. Mi corazón se hundió. Tenía que seguir. La búsqueda de los fragmentos había comenzado, pero ya sentía el dolor del sacrificio acechando a la vuelta de la esquina. Al dar el primer paso hacia las luces, un grito desgarrador resonó en el aire. Era la voz de Martín. La ansiedad me envolvió. «¡Martín!», grité, pero solo el eco me respondió. La tensión creció y supe que el tiempo se agotaba. Tuve que actuar rápido. Aquel lugar se tornaba cada vez más amenazante, y el susurro de la figura era solo el inicio de una pesadilla que apenas comenzaba. Capítulo 9. El grito de Martín resonó otra vez, desgarrador y lleno de miedo. Mi instinto me decía que debía seguirlo, que debía hacer algo. Avancé hacia las luces, mis pasos llenos de dudas. Cada destello parecía llamarme, prometiéndome respuestas que sabía que probablemente no quería escuchar. A medida que me acercaba, las luces comenzaron a danzar, formando patrones extraños que deleitaban los ojos pero inquietaban mi corazón. Entonces noté que una de ellas brillaba con más fuerza. Me sentía atraído por ella, casi como si me empujara a tocarla. Pero, ¿a qué precio? De repente, escuché una risa que no parecía pertenecer a ninguna de las sombras que me rodeaban. Era un sonido burlón, lleno de malicia. «¿Buscas a tu amigo, pequeño?». El murmullo se acercó y el aire se volvió más denso. Los fragmentos no se reúnen sin sacrificios. Debes decidir. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? «¿Por qué no me dices dónde está Martín?», exigí, sintiendo que la desesperación comenzaba a rasgar mi voz. Las luces parpadearon como si respondieran a mi angustia. «Porque hay secretos que van más allá de la comprensión humana», respondió la figura, ahora más cerca. Su rostro seguía oculto, pero podía sentir su mirada taladrando mi mente. Sentí que el amuleto en mi mano vibraba con más fuerza, casi dolorosamente. Era como si quisiera guiarme hacia esa luz más brillante. Me detuve un momento, preguntándome si podría ignorar esa llamada, pero sabía que el tiempo se me escapaba. La voz de Martín había quedado atrapada en mis pensamientos, resonando incluso en las sombras. Si el precio era lo único que podía salvarlo, entonces no tenía más opción. Sin pensarlo más, extendí la mano hacia la luz más intensa. El mundo a mi alrededor tembló y las luces comenzaron a girar. Un súbito dolor atravesó mi mano, como si algo estuviera mordiendo mi piel. Mi corazón se detuvo y el eco del grito de Martín se apagó por un instante. «¿Ves? El sacrificio ha comenzado», dijo la figura, sonriendo sin mostrar realmente los dientes. «Ahora, elige el fragmento que deseas. Pero recuerda, no todos los deseos se cumplen sin consecuencias». Las luces comenzaron a organizarse, cada parpadeo revelándome visiones breves. Un fragmento mostraba a Martín, atrapado en una trampa cubierta de hiedra. Otro retrato ofrecía una vida más antigua, un campesino que había encontrado un tesoro y había desatado una maldición en el bosque. El dolor en mi mano creció. La visión del campesino se volvió más clara. «Él también hizo un sacrificio», musitó el eco de la sombra. «Pero, ¿vale eso la pena? ¿Te atreverías a cargar con su carga?». Deseaba comprender, pero no podía permitir que el miedo me venciera. «Dímelo, ¿qué tengo que hacer?», grité con fuerza, sintiendo que cada fragmento de luz ahora se sentía como una cadena que me limitaba. La figura se acercó y el aire helado me envolvió. «Solo aquellos que están dispuestos a perderlo todo encontrarán la verdad. El bosque juega un juego antiguo y yo soy solo un guía. Tu voluntad será tu libertad o tu condena». Sin poder resistirme, me dispuse a hacer la elección. Sabía que debía actuar rápidamente.
La oscuridad me rodeaba, y con la risa de la figura resonando en la distancia, me lancé hacia la luz más brillante, sin saber si eso me llevaría a recuperar a Martín o lo separaría de mí para siempre. Capítulo final. El instante en que toqué la luz, un torrente de energía me atravesó. Un dolor agudo se abrió paso por mi mano, como si el amuleto mismo me reclamara. Las visiones se volvieron caóticas, una mezcla de fragmentos de recuerdos ajenos y ecos de voces perdidas. Cada imagen me sumergía más en el terror. Martín aparecía, atrapado y clamando por ayuda, mientras una sombra oscura se abalanzaba sobre él, llevando sus gritos como un eco que se perdía en el abismo. «¡Emilio!», su voz resonaba en mi mente. «¡Sálvame!». Con cada pulso de dolor, el bosque parecía reírse de mí. Las sombras se alzaban y caían, danzando alrededor, escuchando mis pensamientos más oscuros y mis miedos más profundos. «Deja todo y reclámalo. El precio será tu amigo, o quizás a ti mismo», susurraba la figura, aumentando la presión sobre mí, empujándome hacia una decisión desesperada. «¡No!», grité, sintiendo que la oscuridad intentaba envolverme. Pero en medio de todo, el fragmento del amuleto que tenía en mi mano comenzó a vibrar intensamente. Tal vez, solo tal vez, esa sería la clave para salvarnos. «¡Deja a Martín! ¡Dame el resto del amuleto!», exclamé, derrumbando mi miedo y aferrándome al único atisbo de esperanza que me quedaba. La luz que escapaba del fragmento se intensificó, invocando un poder que parecía sacudir al propio bosque. Con cada palabra sentía que hundía mis pies en la tierra, reclamando mi propia existencia. Las luces empezaron a fusionarse, y un torbellino de energía sacudió el espacio. «Ofrecerás un precio aún más alto», dijo la figura, su atenta mirada llena de desafío. Pero no podía retroceder. Si había alguna posibilidad de rescatar a Martín, debía arriesgarlo todo. «¡Que así sea!», grité. Con toda mi fuerza, lancé el fragmento hacia la figura. La luz estalló en una brillante explosión, y de pronto el dolor desapareció, reemplazado por un instante de claridad. Todo se detuvo. Las sombras quedaron atrapadas en la luz que había generado. «Dame todo lo que tienes», resoné, sintiendo que era ahora o nunca. Las sombras, aturdidas, vacilaron ante la intensa luz. De repente, la caverna se iluminó por completo y una onda de energía se liberó de la fusión del fragmento. La risa burlona se tornó en gritos de desesperación, mientras la figura se disipaba en la luz que había invocado, dejando un eco distante. Las sombras comenzaron a disolverse, y el susurro que había invadido mi mente se desvaneció como humo. En el espacio vacío, en medio de la hazaña de luz, vi visiones de todas las almas atrapadas, liberándose y regresando a la nada. «Emilio», la voz de Martín volvió a penetrar el ruido, y en un destello entre la bruma dorada lo vi, de pie frente a mí, su rostro lleno de confusión y miedo, pero con vida. «¡Martín!», lloré, aliviado. Reuniendo toda la energía que había generado, corrí hacia él. Con un instante de unión, entrelazamos nuestras manos. «¡Vámonos de aquí!», ordené, y juntos comenzamos a atravesar la luz, a escapar de las profundidades del bosque. El aire nos envolvió de forma familiar, mientras una última sombra podía verse extendiendo tras de nosotros, impotente en su búsqueda. Al salir, la noche había caído. La luna brillaba en el cielo, iluminando el bosque en su tranquila belleza. Pero el silencio era inquietante, los ecos de lo que habíamos enfrentado aún retumbaban en mis oídos. Y aunque estábamos a salvo, una oscura pesadez seguía en mis pensamientos. «¿Estamos a salvo?», preguntó Martín, sus ojos reflejando la incertidumbre. «No lo sé», respondí, sintiendo el peso de una pregunta sin respuesta.
Quizás solo hemos dejado lo peor atrás. Ambos nos miramos, y aunque habíamos escapado, el eco de lo que habíamos desatado seguiría resonando en nuestras vidas. El bosque siempre nos recordaría. ¿Cuánto de lo que había ocurrido había sido un juego antiguo? Sabía que el susurro nunca podría ser olvidado y que siempre podría regresar, reclamando su dulce venganza. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si el bosque todavía está ahí, esperando a quienes se atreven a aventurarse en sus sombras. Pero principalmente trato de no pensar en ello.